Señora presidenta, señores magistrados, muchísimas gracias por permitirme hacer el uso de la palabra el día de hoy para demostrar mi inocencia en este juicio y rechazar todas las imputaciones que me hace la Fiscalía. La Fiscalía me acusa, señora presidenta, de lavado de activos agravado por la suma de $2.077.500 procedente de aportes hechos por las principales empresas del Perú a la CONFIEP para la realización de una campaña de promoción a la inversión privada. Y me acusa del agravante de ser colaborador y miembro de Fuerza Popular y pide para mí una pena privativa de la libertad de 11 años y 4 meses. Señora presidenta, esta acusación nace por unas declaraciones del colaborador eficaz, señor Jorge Barata, quien declaró en febrero del año 2018 que había sido invitado por mí a una reunión de empresarios en las oficinas de la Compañía de Minas Buenaventura el 19 de abril del año 2011, reunión en la cual, según la declaración original del señor Barata, yo le habría pedido colaboración a él y a otros empresarios para la campaña política de la señora Fujimori. Luego, en el año 2020, en declaraciones en Curitiba, el propio señor Barata se desdijo de lo dicho originalmente y manifestó que yo no le había solicitado ningún dinero y que el dinero que entregó Odebrecht fue a través de Odebrecht Ingeniería y Construcción, la empresa constituida en el Perú, y que ese dinero era bancarizado. A lo largo de la investigación preliminar y de la investigación preparatoria, fue cambiando el tenor de la acusación y hoy día ya no son los $200.000 aportados por Odebrecht, sino el total del dinero que recaudó CONFIEP para la realización de la campaña de promoción a la inversión privada y que fue entregado por más de 20 de las principales empresas del Perú. La hipótesis fiscal desde el inicio fue que yo soy un colaborador y un miembro activo del partido Fuerza 2011 y Fuerza Popular. Señora presidenta, yo no soy fujimorista y lo he probado a lo largo de estos años. Desde el inicio, cuando la Fiscalía asumió que yo era fujimorista, le presenté a los inicios de la investigación preliminar los aportes que había hecho bancarizados al partido Alianza para el Gran Cambio y Peruanos por el Cambio, que promovían al señor Pedro Pablo Kuczynski, competidor de la señora Fujimori. Señora presidenta, no existe una sola comunicación, ni verbal, ni escrita, ningún tipo de contacto entre mi persona y ninguno de los miembros de la cúpula del Partido Fuerza Popular, ni siquiera con ninguno de los miembros del partido. Se me acusa que soy colaborador de la organización criminal y no he tenido ninguna comunicación con nadie, ni verbal ni escrita. Se me acusa de dirigir la campaña de promoción a la inversión privada 2. Esto sobre la base de las declaraciones de mi sucesor, señor Humberto Speciani, que es la única persona interrogada por el Ministerio Público que ha declarado que yo dirigí la campaña en contra de las declaraciones de todos los demás testigos y de las pruebas que hemos entregado a la Fiscalía y que figuran en el expediente judicial. Yo no dirigí la campaña de promoción a la inversión privada 2. Yo fui elegido presidente de CONFIEP el 2 de marzo del año 2009 y concluí mi mandato el 17 de febrero del año 2011, fecha en la cual se eligió a la nueva directiva presidida por el señor Humberto Speciani, directiva que se encargó de todos los actos oficiales, incluida la dirección de la campaña de promoción a la inversión privada 2. Esto ha sido probado y entregado a la Fiscalía mediante las actas de comité ejecutivo y comité directivo de CONFIEP, donde consta que fue el señor Speciani y su directiva quienes dirigieron. Además, las declaraciones del señor Gabriel Amaro, gerente general de CONFIEP, quien manifestó
en el mes de julio del año 2018, que era el señor Speciani quien le daba las instrucciones de qué empresas contactar y qué uso hacer de los dineros recibidos. Adicionalmente a ello, señora presidenta, el señor Speciani envió un correo con fecha 4 de julio a todos los aportantes de la campaña de promoción a la inversión privada para invitarlos con fecha 12 de julio a una reunión donde él daría cuenta de los ingresos y gastos que se habían hecho de esta campaña. Adicionalmente a ello, hemos presentado ante la Fiscalía, que figura en el expediente judicial, los cheques que se hicieron y se firmaron para el desembolso de los $2.077.500 en materia de la acusación. Todos los cheques fueron firmados por el señor Speciani y no por mí. En consecuencia, ha quedado demostrado por mi parte, por parte de mi defensa, que yo no dirigí esa campaña, que la campaña fue dirigida por la directiva que me sucedió, presidida por el señor Speciani. Se dice, según la tesis fiscal, la campaña de promoción a la inversión privada 2 era una campaña que consistía en spots publicitarios que atemorizaban a la población, que querían crear zozobra, temor en la población y torcer la voluntad popular para que no salga elegido el candidato chavista. Eso es lo que dice la acusación fiscal. Nosotros hemos entregado, señora presidenta, señores magistrados, a la Fiscalía los audios y videos, todos los audios y videos que componen esta campaña de promoción a la inversión privada 2. ¿Qué dicen esos audios y videos? Dicen que el Perú vino creciendo a lo largo de los años y que fue gracias a la inversión privada que se consiguieron grandes beneficios y que había que continuar invirtiendo en la inversión privada que traía beneficios en cuanto a créditos, en educación, en construcción, en telefonía, en turismo, en empleo, y que había que seguir por esa ruta. La campaña que realizó mi sucesor no tiene nada de ilegal. Decir que el Perú va a crecer vía la inversión privada es justamente continuar o seguir los mandatos que dice la CONFIEP, el estatuto de CONFIEP, la promoción de la economía de mercado consagrada en la Constitución. Nada más alejado de la tesis fiscal que una campaña de promoción a la inversión privada donde no hay ningún tipo de información o sesgo político. Además, esto no tiene nada de ilegal. ¿Qué tiene de ilegal hacer una campaña de promoción a la inversión privada que va de acuerdo con los mandatos de la Constitución? La Fiscalía no podrá aprobar ningún tipo de spot publicitario que sea una apología a que cree zozobra, que trate de distorsionar la voluntad popular o que sea en favor de la señora Fujimori o de partido político alguno. Además, se me acusa de lavar $2.077.500, haberlos pasado a Fuerza Popular a través de la contratación de spots publicitarios en favor de la señora Fujimori. ¿Qué es lo que ha presentado la Fiscalía? La Fiscalía ha presentado dos gastos. Uno, a la organización sin fines de lucro Reflexión Democrática por $100.000 y una contratación de encuestas por $93.000. Le diré que el gasto a Reflexión Democrática no puede ser materia de este juzgamiento por una sencilla razón, porque los $100.000 que supuestamente se aportaron no provienen, no son parte de los $2.077.500 que la Fiscalía hace materia de esta acusación. Ese dinero, esos $100.000, fueron aportados por la compañía Telefónica del Perú a través de CONFIEP a Reflexión Democrática. Se hizo un contrato de recepción de dinero en enero del año 2011, es decir, muchísimo antes que se inicie la campaña electoral. Y fueron entregados, como digo, por Telefónica del Perú y no son parte de los $2.077.500. En consecuencia, lo que haya hecho Reflexión Democrática con ese dinero no puede ser parte de este juzgamiento. Y en cuanto a las encuestas,
Se hicieron dos encuestas, una con Ipsos Apoyo y otra con Datum Perú. La encuesta de Ipsos no es sobre la campaña electoral, señora presidenta. No es sobre la campaña electoral. La única que es sobre la campaña electoral es la de Datum. Pero inclusive, si lo de Ipsos también fue esa campaña electoral, ¿de cuánto estamos hablando? $93.500. ¿Dónde están los otros $2 millones? O sea, la Fiscalía presenta documentos de uso de menos del 5% del total que se lavó, porque yo lavé. No ha presentado un solo documento, un contrato, con ninguna canal de televisión, radio, agencia publicitaria, absolutamente nada, excepto estos $93.500. En consecuencia, señora presidenta, en este caso, no hay dinero. Para que haya lavado de activos tiene que haber dinero, y en este caso no hay dinero. Excepto los $93.000, no hay ningún documento que pruebe que yo he contratado con alguien algún tipo de publicidad o cualquier otra cosa. No hay dinero. La Fiscalía sostiene que el delito fuente sobre el cual se basa la acusación es un fraude a la persona jurídica confiada. La Fiscalía sostiene que yo he defraudado a Confiep, que los empresarios entregaron un dinero para un fin. El fin era la promoción a la inversión privada 2. Y yo, y solo yo, sin la complicidad de nadie, en lugar de hacer una campaña en favor de la inversión privada 2, hice una campaña en favor de la señora Fujimori. ¿Y cómo lo hice? Según la Fiscalía, falsificando estados financieros de Confiep, falsificando las cuentas de Confiep. ¿Cómo puedo yo solo, sin la participación de ningún cómplice, haber falsificado los estados financieros de Confiep para beneficiar a la señora Fujimori? ¿Hay alguna prueba de ello? No. ¿Prueba de lo contrario? Sí, y muchas, muchísimas pruebas de que yo no defraudé a Confiep. Están, para comenzar, las auditorías internacionales hechas por Confiep sobre los estados financieros del año 2011, hecha por Deloitte, una de las 5 empresas auditoras más importantes del mundo, donde se dice que no hubo ningún tipo de fraude y que todo se hizo bien. Adicionalmente a ello, la Confiep contrató los servicios de la firma auditora Graham Thornton para auditar el paquete de los $2.077.500. La firma auditora concluyó que no había ningún tipo de malversación o cambio y que todo el dinero había sido ingresado y desembolsado de acuerdo con los reglamentos de Confiep y a través de las gerencias y de la administración sin participación mía. Estos dos documentos de auditoría han sido entregados a la Fiscalía hace muchísimo tiempo y forman parte del expediente judicial. Pero no solo eso, señora presidenta. El señor fiscal, en el año 2021, solicitó a otra fiscalía que hiciese una investigación sobre el fraude a la persona jurídica Confiep. Este encargo del señor fiscal recayó sobre la Fiscalía de La Victoria, quien con fecha 1 de febrero del año 2022 emitió un pronunciamiento sobre el cual dice que no hay ningún tipo de fraude a Confiep. Cuando Confiep fue notificada por la Fiscalía de La Victoria, emitió un comunicado diciendo que al fin se había hecho justicia y que efectivamente yo no había defraudado a Confiep. No solo eso, señora presidenta, hace algunos días presentamos ante ustedes una prueba nueva. El Consejo Directivo de Confiep actual, el día siguiente que se inició este juicio, tuvo una sesión en la que participaron 22 gremios y acordaron, firmaron un acuerdo por el cual se dice que yo no participé en esta campaña, que yo no defraudé a Confiep, que yo no tuve acceso al dinero,
que fue mi sucesor, y la directiva que me siguió, quienes se encargaron de esta campaña. Están todas las pruebas de que yo no defraudé a Confiep. Están en el expediente, en el expediente judicial. Todas las pruebas presentadas, ninguna prueba presentada por la Fiscalía sobre el fraude que ellos aducen. Adicionalmente a ello, señora Presidenta, la Fiscalía sostiene que yo habría perjudicado, o sea, habría cambiado la intención de los aportantes que quisieron hacer una campaña en favor de la inversión privada, y yo, y solo yo, sin la participación de nadie, cambié esto y hice una campaña en favor de la señora Fujimori. ¿Con qué fin? Dice la Fiscalía. Con el fin de que los empresarios, cuando gane la señora Fujimori, se beneficien de exoneraciones tributarias, exoneraciones de aranceles, beneficios. Entonces ya no entiendo. O yo los defraudo a ellos y los perjudico, o hago una acción para beneficiarlos. Mi defensa y yo mismo no sabemos de qué defendernos. O yo los engañé para perjudicarlos, o yo los engañé para beneficiarlos. Es muy difícil, señora Presidenta, mantener una defensa cuando no se sabe de qué es lo que uno está acusado. No es clara la acusación de la Fiscalía. Por otro lado, señora Presidenta, en este juicio hay aportes dinerarios por aproximadamente 14 millones de dólares hechos por diferentes grupos empresariales. A mí se me acusa de 2.077.500.000. Pero hay muchos más. Señora Presidenta, yo soy el único acusado. Durante estos últimos 6 años, señora Presidenta, me he preguntado repetidamente todos los días, ¿qué hago yo aquí?